transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:35. Continuamos en Radio Análisis en este día martes. Saludamos, como cada mañana a esta hora, a Montserrat Rolano, la conductora de este espacio. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Oye, y estamos súper contentos porque aquí nos conocimos, nos dimos un abrazo, le dimos la bienvenida a la casa a Francesca Parodi, que es panelista estable de nuestro panel y que no la habíamos tenido acá en la casa hasta ahora, pues así es que muy bienvenida, Francesca, estamos muy contentos de que estés acá. No, todo lo contrario, gracias Patricio, gracias Montserrat por la oportunidad y también por conocerlos presencialmente y volver a esta normalidad que yo creo que también nos hace. Sí, pues bueno, a Natalie Campuzano no se lo vamos a pedir porque está lejos. También queremos aprovechar de insistir en que para nosotros es muy importante promover que haya voces desde regiones también, así es que vamos a ir mezclando modalidad presencial con híbrida para no dejar de contar con panelistas como Natalie. Natalie, muy bienvenida como siempre, gracias por estar en el panel. Hola, muy buenos días, siempre un gusto y se agradece esa visión descentralizada y espero también estar en algún momento presencial con usted y conocerlos. Presencialmente, ¿no? Sí, pues, esperamos nosotros también, así que está extendida ahí la invitación. Bueno, yo quiero partir con el tema del momento. Hay varios temas, pero probablemente el que ha generado más debate público es el tema de las ISAPRES, esta ley corta de ISAPRES. Ayer lo comentábamos antes de que la Comisión de Constitución del Senado se propusiera un proyecto alternativo y se aprobara con votos de la oposición, las oposiciones, podríamos decir, nada, demócratas también, evidentemente, está ahí en esa postura. Es un proyecto que no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que lo que hace es invalidar de alguna manera el fallo de la Corte Suprema, lo que es bien complejo porque en nuestro país los fallos de la Corte Suprema se acatan, se respetan, ¿no? Y lo que hace, bueno, es justamente buscar la manera de que esto no se cumpla, que los planes no se suban y que tampoco se cancele esta deuda millonaria de miles de millones de pesos. Hay que preguntarles una primera opinión respecto de esta iniciativa, que es bien compleja porque en el fondo lo que hace, bajo el argumento de querer salvar el sistema para no perjudicar a los afiliados y, por cierto, no hacer colapsar el sistema público, también afecta a los afiliados, porque en el fondo lo que hace es que no se les pague dinero que se les adeuda, ¿no? Que son de los y las afiliadas a las ISAPRES, dinero que no se le debió cobrar, por lo tanto es plata de las personas que estaban en ISAPRES. Me acuerdo de esta frase o de este movimiento que surgió el año pasado, con mi plata no. Esto sería algo así como con mi plata sí, ¿no? Sí. Entonces, ahí quiero partir, Francesca, preguntándote por qué es una iniciativa que viene de tu sector, de la oposición, ¿no? Y que es complejo también a nivel como de la opinión pública, de poder explicar de por qué se plantean iniciativas que van tan a contrapelo de lo que demanda la gente. Primero que nada, quiero expresar de que lo que digo yo representa únicamente lo que digo yo a título personal. Francesca siempre dice lo mismo, así que lo tenemos ahí. Lo que pasa, claro, lo que pasa yo no represento en este momento a mi partido político y mucho menos a mi sector. Entonces, yo creo que parte de un tejo pasado, el proyecto del gobierno en sí mismo también, y también, por otro lado, la contrapropuesta en este caso de que se trató ayer en la Comisión del Senado. No soy muy amiga también de impulsar políticas públicas a través de reformas constitucionales, pero independiente de eso, creo que es un tejo pasado para ambos lados. Por un lado, el proyecto del gobierno es ponerle, digamos, un tiempo limitado donde las ISAPRES ya han dicho que no tienen la solvencia para poder cubrir la forma de pago de un fallo judicial, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Montserrat, los fallos se cumplen y punto. Y lo que se está tratando en este momento en el proceso legislativo es la manera cómo se cumple ese fallo para que, de alguna manera, garanticemos no el fin a las ISAPRES, no porque no queramos tener el fin a las ISAPRES, no quiero ser dogmática en eso, sino porque el colapso que significaría no solo para el sistema público, sino que también para las personas o las 3 millones de personas o el 20% de Chile que está afiliado a ISAPRES. Entonces yo creo que hay un tejo pasado para ambos lados, tanto en la propuesta del gobierno, que me parece una soga al cuello,
como también está otro que no lo tildaría perdonazo, porque no es un perdonazo en sí mismo, sino que es buscar otras maneras de retribuir, en este caso a través de beneficios, de poder bajar la tabla de factores, pero subir el base, entonces generar mayor fluidez para poder que las ISAPRES tengan la solvencia de poder devolver esos recursos, ya sea materialmente o a través de servicios prestados. Pero espero que de todo esto, porque también hay otra propuesta, que la puso sobre la mesa ayer la diputada, no sé si ahora es demócrata cristiana o no, Joana Pérez, que ya habla también de poder emitir bonos, poder que las ISAPRES se puedan abrir a vender acciones. Y yo creo que estamos en este momento en una discusión donde no tenemos mucha claridad cuál es la solución, y espero que de todos estos proyectos confluya algo que garantice dos cosas. El no colapso del sistema de FONASA, que yo creo que es muy relevante, no podemos cargarle más la mata al público, y por otro lado también garantizar de que el fallo judicial se cumpla, no dejando votados en este caso a las personas, los 3 millones de afiliados que están actualmente en las ISAPRES. Yo creo que es un proceso de negociación que todavía tiene que converger en un proyecto que no sea ni un tejo pasado para ningún lado, entendiendo que el fallo se tiene que respetar. Deduzco que tu interpretación, Francesca, sería a la decisión del gobierno con tejo pasado, respondemos con un proyecto con tejo pasado para que nos sentemos a conversar. Sería como bueno, lo que pasa es que yo sí. no estoy Sí, en la conversación y no digo sé desde cuál. el punto de vista de la hipótesis, ¿no? De respecto a... Lo que pasa es que sí. eso se suele hacer bastante en política, que finalmente alguien tira un proyecto, el otro lo tira por el otro lado, entonces finalmente hay algo que debería pasar siempre y que lamentablemente no siempre pasa, que es de que nos sentemos, veamos cuáles son nuestros acuerdos, nuestros puntos de divergencia y negociemos cuál es la mejor solución para poder dar cumplimiento al fallo judicial. Natalie, respecto a este asunto, dos temas. En la primera parte, ¿no? El problema mismo actual, puntual. Una cosa es la discusión sobre cuál es el plazo para pagar y otra es esta idea de que no paguen, ¿no? Entonces, ahí tu apreciación sobre eso, pero indudablemente se nos devela el tema de fondo, ¿no? El tema del mediano y largo plazo, de cómo va a funcionar nuestro sistema de salud. Y quería citar, porque hace poquito rato entrevistamos acá, lo hicieron Juanita y Claudio, al profesor Juan Carlos Said de la Universidad Católica, que dio toda una argumentación de carácter técnico para explicar que las ISAPRES eran inviables, ¿no? Independientemente de si ocurre o no un perdonazo en este caso, de que hay un problema estructural que tiene que ver con el funcionamiento del sistema, con la ineficiencia y varios otros factores que, bueno, obligan a que si no se asume el problema ahora, habría que asumirlo a la vuelta de la esquina de todas maneras. ¿Cuál es tu mirada respecto a estas dos dimensiones, ¿no? Porque como que estamos jugando en el corto y en el largo plazo al mismo tiempo. Sí, mira, yo creo, en razón a lo que tú ahí levantas, yo veo tres primicias en este tema. Primero, hay una vulneración a lo que son la separación de los poderes. Recordar que hoy día lo hace la Corte Suprema y está involucrado y hay visiones de salvar, ¿no? En este caso, por parte del poder, por parte del poder, en este caso legislativo, en beneficio de la ISAPRE. En segundo lugar, vemos un poder invisible que no entendemos cuando se vulneran esta separación de poderes, vemos un poder invisible que no sabemos dónde está, a quién se protege. Claramente no se protege a los ciudadanos que son parte de la ISAPRES, pero tampoco en este caso a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en tercer lugar, también entender que esto viene de un poder, el poder judicial, que es imparcial, ¿no? Por tanto, yo creo que si el gobierno tuviese tomado otra actitud, también estaría, en este caso, metiéndose en una decisión que, en este caso, la tomó un órgano autónomo. Y yo parto de esa primicia, porque me parece lo que hoy día está sucediendo es bastante, yo diría, cuestionable, ¿no? Que se esté en este caso poniendo en tela de juicio lo que se está indicando por este caso por la Corte Suprema, y a la vez también indicar que creo que lo que está sucediendo es algo que es evidente, ¿no? El sistema de ISAPRES, el modelo, ¿no?, de las ISAPRES no da para más, ¿no? El modelo de las ISAPRES ya es algo que efectivamente no se puede sostener por sí sola, y lo más probable es que vamos a tener que estar hablando de las ISAPRES en algún otro momento, ¿no? Entendiendo de que pareciera ser, si suele suceder, ¿no? Si sucede en este caso lo de la ISAPRES, de salvarla por parte del Estado, vamos a tener otras, en este caso también, otros tipos también de salvatajes para otras empresas que también tienen un lucro en materia de los servicios que se dan en materias de derechos, ¿no? Como en este caso la salud. Por tanto, me parece bastante preocupante. Y yo lo pondría que estamos hablando de un escenario de salvar un modelo
un modelo que ya no está, que no sirve, ¿no? Sin el aporte del Estado, porque tenemos un Estado subordinado que solamente inyecta presupuesto, pero no tiene una planificación en su conjunto en materia de salud, ¿no? En materia de lo central. Y por otro lado, creo que nuestros parlamentarios y el gobierno debiesen estar preocupados de cómo fortalecer el sistema de salud en materia pública, ¿no? En este caso, FONASA. Por tanto, creo que ahí debiese estar la centralidad y no ver cómo efectivamente se salva, ¿no?, el sistema de las ISAPRES. Yo creo que si las ISAPRES no cumplen con el fallo, vamos a tener un precedente que puede golpear la historia de Chile en materia de cómo es el sistema en varias otras materias. Sí, ahora, claro, nosotros igual tenemos un sistema acá en Chile bien atípico en relación a lo que ocurre en gran parte del mundo, incluso en países más, por decirlo así, neoliberales, ¿no? ¿No será quizás una oportunidad para pensar en un sistema distinto que sea un seguro único, un sistema donde todos puedan converger con seguros privados, que en este caso podrían ser las ISAPRES, ¿no?, como existen en todas partes del mundo? Porque si un negocio, como citaba Patricio a Juan Carlos Said, no es sostenible, lo lógico es que se replantee, ¿no? Y una forma de hacerlo podría ser a través de los seguros privados, que es una propuesta, como decíamos ayer, que se planteó transversalmente, incluso en las campañas presidenciales de centro-derecha hasta Seguro la único izquierda, salud, sí. exacto, y con varios prestadores, ¿no? Entonces, quizás sería una buena oportunidad para pensar en algo que sea sostenible en el tiempo también, y que no genere estas brechas tan brutales entre la salud pública y la salud privada, donde hay una salud que es idílica, por decirlo de alguna manera. Y también transparento que yo también estoy afiliada a una ISAPRE, donde... Transparento, sí, no, está bien. Yo no estoy afiliada a ninguna ISAPRE. Sí. Bueno, pero donde funciona bien, digamos, ¿no? Sí. Para algunas personas funciona bien, para quienes son jóvenes, están sanos, funciona perfecto el sistema, ¿no? Pero eso debiera, yo creo que no es justo. O sea, no es justo que para algunos funcione bien el sistema de salud y para otros no, y tengan que esperar años para hacerse una operación. Evidentemente algo está mal, ¿no? Y yo creo que eso es un diagnóstico común. Y quizás es un momento para hacer cambios en el sistema, y si es que hay voluntad de todos los actores políticos, podría ser una salida a esta crisis puntual que están viviendo las ISAPRES, más allá de cómo saca el fallo. ¿Cómo ves eso que tiene que ver con una mirada más a corto, mediano, incluso largo plazo, ¿no? De cómo concebimos nuestro sistema de salud? Solo con respecto a lo que dijo Natalie, no veo ningún proyecto donde sea el Estado el que se meta la mano al bolsillo y le pague la deuda a las ISAPRES. Eso, dejarlo claro. Creo que obviamente sería absolutamente fuera de lugar que el Estado hiciera algo así. O sea, las ISAPRES tienen que respetar el fallo y tienen que ellas asumir eso. Ahora, la manera como se aborde eso yo creo que es relevante, y creo que también la discusión legislativa está dando esos pases para decir yo pienso esto otro, y yo espero que después converjan en la mejor solución, no pensando en las ISAPRES, sino que pensando en las 3 millones de personas que están en la ISAPRES, y pensando también en el 80% de Chile que está en el sistema de FONASA. Claro, lo que tú mencionas, Montserrat, no quiero ser políticamente incorrecta, aunque creo que lo voy a hacer, es nivelar hacia abajo, porque finalmente lo que estamos diciendo es tenemos un sistema que funciona mucho mejor que el sistema público, y obviamente eso es injusto que una persona tenga mejor acceso a salud simplemente porque puede pagar una ISAPRE o porque puede pagar, digamos, una ISAPRE o porque está en FONASA. Y eso lo que tendríamos que lograr es finalmente lo que hacen la mayoría de países desarrollados, donde efectivamente hay un sistema público y hay seguros complementarios, pero tú tienes que garantizar también de que ese sistema público esté a la altura para poder generar ese incentivo que las personas puedan decidir, en este caso, de cotizar en FONASA, y si eso ya quieren más allá tener un seguro complementario. Pero para eso yo creo que, y también podríamos tener la misma discusión con respecto al derecho a elegir de las personas, con respecto al sistema de educación público, al sistema de educación privado. Obviamente las personas hoy en día, si pueden pagar, siempre van a tratar de hacer esfuerzo por ir a un subvencionado o ir a un colegio particular, porque efectivamente la sensación o los resultados de los diferentes procesos todavía en nuestro país, el privado todavía entrega mejores servicios que el público en general. Entonces yo creo que eso también es un problema que tenemos. Yo viví mucho tiempo en España y yo me recuerdo que claro, efectivamente mi cotización iba al público, y si yo quería optar
a un seguro privado podía hacerlo. ¿Cuál era la ganada del seguro privado? Bueno, que las camas eran un poco mejores si te tenían que hospitalizar, probablemente el hospital era un poquito más bonito, pero el servicio de calidad de la salud, tanto no solamente en el nivel médico, que yo no discuto que el nivel médico del servicio público en Chile no tiene nada que envidiarle al servicio privado, pero sí efectivamente los tiempos de espera. Y ahí también el hecho de poder optar ese sistema. Es una discusión a largo plazo de todas maneras, pero poder entender de que porque ahora las ISAPRES están en un sistema que es complejo y que se tiene que cumplir, no quiero dejar ninguna duda con respecto a eso, al fallo judicial, tenemos que ponerle candado por fuera a las ISAPRES, yo creo que no es hacerse cargo del problema, sino que es incluso peor, es empeorar el problema porque vamos a tener un colapso aún mayor en el sistema público y también a 3 millones de personas que en este momento no van a tener un seguro de salud. Entonces, creo que tenemos que ser menos dogmáticos en este momento y más pragmáticos en el momento de buscar las soluciones. Entonces, yo entiendo que hay sectores que digan más Estado, hay otros sectores que van a decir más privado, y yo creo que en este momento tenemos que entender que la colaboración público-privada, y particularmente en nuestro país, particularmente en el área de salud, y sobre todo después de la pandemia, ha sido fundamental para poder llevar adelante las grandes crisis como fue el hecho de la pandemia, donde la comunicación público-privada fue fundamental para que en Chile nunca faltara una cama para poder atender a un paciente contagiado con COVID. Sí. Bueno, para que también tengamos los números ahí, para que todos tengamos ahí como las proporciones respectivas. 3 millones de personas suena como una gran cantidad de personas. ¿Por qué una gran cantidad de personas? Un ¿no? 20%. El 17 creo según las últimas cifras, pero bueno, es por ahí, ¿no? Es un poquito menos de 3 millones. Ya, pero ha migrado gente de la ISAPRE, sí, de hecho, a la ISAPRE. Pero con esto quiero decir que, para no discrepar sobre un número más, un número menos, de que en un número por precisar entre el 80 y el 85% de los usuarios se sigue atendiendo en FONASA, ¿no? Eso es lo primero. Pero aparece otra gran pregunta, y yo sé que esto a lo mejor nos abre la conversación, pero si es que estuviéramos de acuerdo con que existiera un seguro de salud privado como las ISAPRES, ¿de qué naturaleza debería ser ese seguro? Porque si uno va luego a la composición de la propiedad de las ISAPRES, tenemos en primer lugar un proceso de extranjerización, o sea, hay algunas ISAPRES que están definitivamente controladas por capitales británicos, pero luego hay otras que pertenecen a capitales chilenos que a su vez son parte de grandes grupos económicos, como el Grupo Betia, como la Cámara Chilena de la Construcción. Pero por último, y aquí es donde aparece probablemente el factor más cuestionable, es que todas las ISAPRES a su vez son partes de holdings de salud, donde adicionalmente son dueños de clínica, consulta, que en Chile legalmente no lo es, ¿no? No es delito, se puede, pero que en cualquier otra parte del mundo sí lo sería, ¿no? Entonces ese es un factor que también se instala, ¿no? Porque claro, aquí bajo la formalidad de que las ISAPRES tienen que tener un RUT único, y lo tienen, se salva la pregunta sobre el tema de la intervención, de la integración vertical, pero en términos cualitativos sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, no es solamente la aseguradora, sino qué tipo de aseguradora es. Natalia, a ese respecto. Sí, mira, algunas cosas que no quiero olvidar. Varios elementos. Hay varios sectores que están indicando que en razón a la cantidad, el número de personas que se verían perjudicadas por no estar en un sistema de ISAPRE o en materia de seguro, el Estado tiene que intervenir, y tiene que intervenir más allá del cumplimiento de aquí. Yo creo que, ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Porque hay sectores, y a la vez también porque sí ha pasado. Recordar que muchas veces, y sobre todo en los aspectos como en materia de transporte, el Estado tiene un rol muy relevante en materia de la subvención, ¿no? Y sin exigencia alguna, ¿no? Entendiendo el monopolio que tiene el transporte en las regiones, ¿no? Por tanto, sí hay un rol importante del Estado en materia de subordinación que sí en su momento se ha exigido por parte del privado, y que eso se extrapola hoy día al rol del privado también que tiene en este caso la ISAPRE. Por tanto, hay historia de aquello y me parece relevante ponerlo sobre la mesa. En segundo lugar, indicar que sí el sistema de salud funcionó en pandemia, y nuestro país ha sido exitoso en aquello, pero porque tuvo una planificación y un rol relevante de inyección presupuestaria en materia del Estado, ¿no? Recordar que hubieron varios conflictos en materia de salud, sobre todo aquellos que tenían el rol desde el privado, recordar el tema de las camas, etcétera, y el tema de las vacunas fue esencial, y después la planificación y la inyección presupuestaria en materia del Estado. Por tanto, también creo que donde hay un constante, hay un constante golpe al Estado, decir que el Estado es ineficiente, decir que lo hemos visto en otros espacios, decir que casi el Estado no exista, creo que es relevante reivindicar también que ha tenido un rol
relevante, ¿no? En este último tiempo, sin tener un rol, sin tener o tener la intención de poner un rol central del Estado, ¿no? Pero creo que hay que indicarlo, porque muchas veces se minimiza. Y por otro lado, en razón a lo que tú indicabas, creo que es relevante que en este caso también transparentemos, ¿no? Transparentemos cuál es la lógica que tienen hoy día la ISAPRES, aparte de tener esta vinculación con el sujeto o la sujeta que adhiere, ¿no?, a este sistema de salud privado, pero que efectivamente cuál también es el principal objetivo que tiene, ¿no? Principal objetivo, y creo que ahí comparto con lo que dice el panel, hay que regular este sistema, ¿no?, que está demasiado, o sea, no hay regulaciones de aquello, ¿no? Y al no tener estas regulaciones tenemos las consecuencias que hoy día estamos comentando, porque efectivamente hay otros intereses, ¿no? Hay otros intereses que están de por medio por parte de la ISAPRE y que también vemos cómo se vinculan muchas veces con el sistema público, ¿no? El rol que cumplen los médicos en el sistema público y que luego tienen un negociado por fuera en términos también de ese sistema público en un sistema privado. Entonces creo que hoy día lo que debiese hacer la superintendencia, ¿no?, es tener un rol mayor de fiscalización, pero también creo que el debate que se debe dar por parte de los legisladores, ¿no?, y la propuesta que debiese también instalar el gobierno tiene que ser cuál es la planificación que tenemos hoy día a corto y largo plazo en materia de salud, metiéndole mano hoy día al sistema que efectivamente está diciendo en estos momentos que no ha estado a la altura, ¿no? No ha estado a la altura tanto en su servicio como tampoco ha estado a la altura de responderle en términos de transparencia, en este caso a aquellos que son parte de, en este caso, el sistema de la ISAPRE. Bueno, tenemos otros temas también, nos tenemos que ir pronto a la pausa, pero antes de eso quería dejarles planteado el tema y podemos aquí adelantar un poquito con Francesca respecto de lo que va a pasar hoy en la tarde en la Cámara de Diputados con la interpelación, la primera interpelación a la ministra Toá a las 15 horas por parte del diputado de Renovación Nacional, el diputado Lonton. Hay varios temas, pero el principal tiene que ver con la agenda de seguridad y también con el tema migratorio. Hoy día, además, se cumple un año de estado de excepción en la macrozona sur. Ahí, Francesca, preguntarte cuál es tu evaluación mezclando estas dos cosas, porque también lo de los estados de excepción tiene que ver. Ayer algunos diputados de la UDI fueron a La Moneda para pedir que se decrete estado de sitio y amenazaron que de no concretarse esta medida ellos no aprobarían una nueva extensión, una nueva prórroga del estado de excepción. En momentos donde además la situación allá se ha ido complejizando, las últimas semanas, un poquito antes de las elecciones y también la semana pasada. ¿Cómo evalúas este escenario, lo que está pasando en el sur, también el manejo del gobierno en la agenda de seguridad, donde se ha avanzado en varias cosas? Hay proyectos de ley que se han ido aprobando, se han presentado otros. La semana pasada se presentó uno que tiene que ver con el tema de las finanzas, ¿no? De la persecución, claro, la intervención en los barrios, las calles sin violencia, también ha ido exhibiendo algunos resultados, evidentemente no al ritmo que le gustaría a la ciudadanía, ¿no? Pero son avances que ha habido en esta materia. ¿Cómo evalúas ahí la gestión de la ministra Toá? Y, por último, decir que la interpelación es una herramienta que tienen los diputados y que bueno que se utilice, ¿no? Antes de otras, como la acusación constitucional, que muchas veces se plantea de lado y lado sin pasar por otras instancias también. No, y paradójicamente la acusación constitucional requiere de menos firmas que una interpelación. Entonces, a ver, yo creo que es una herramienta válida. A mí me molesta mucho cuando se hace oposición a través de estas herramientas, porque creo que es más para sacar un rédito electoral que realmente para poder mejorar, saber, conocer y proponer, en este caso, medidas. No creo que sea el caso de esta interpelación. Creo que esta interpelación viene en buen momento y creo que es una tremenda oportunidad para la ministra Toá. Tremenda oportunidad para la ministra Toá. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que este gobierno ha tenido dos fases. Una fase que fue bastante mala con la ministra Siches, donde todo estaba bien y ojalá no decretemos ninguna medida extra, y una nueva fase donde creo que la incorporación de Carolina Toá, ha sido muy relevante para este gobierno, para darle viabilidad de gobernar, dotarlo de mayor experiencia, y ahí creo que también
de que bienvenido sea, yo siempre lo digo, bienvenido sea cuando las personas del gobierno se arrepienten y caminan hacia el otro lado, porque efectivamente esta agenda legislativa es muy parecida a la propuesta por el gobierno pasado, donde todos y cada uno de las personas que hoy día están en el gobierno la votaron en contra. Yo creo que es un buen momento para la ministra Toa. Y creo que ahí también puede salir bastante fortalecido y particularmente en esta interpelación también veo una buena oportunidad para que la gente, la ciudadanía, se dé cuenta en lo que se ha ido avanzando y que también no es un gobierno que está de brazos cruzados con respecto a esto, y ahí le doy el punto a la ministra Toa, que creo que ha tenido que navegar muchas veces en aguas turbulentas, y ahí también pedirle a la coalición de gobierno que sea finalmente la que respalde. Y con respecto al estado de sitio, yo soy de la región del Biobío, yo conozco la provincia de Arauco y conozco también el sufrimiento y los dolores de la provincia de Arauco. Pero también creo que amenazar con respecto al estado de sitio, de decir, sabe que si no hay estado de sitio no va a haber un nuevo estado de excepción constitucional, creo que es una tremenda irresponsabilidad. Porque efectivamente vamos a dejar a esas personas desprotegidas, y creo que hoy en día, si bien, no quiero hacer el juicio de análisis si es la mejor solución el estado de sitio o es la mejor solución, en este caso, el estado de excepción constitucional actual. Pero creo que amenazar con respecto a si no me lo das todo, yo voy a quitar y voy a dejar nada, creo que es irresponsable, y creo que no conocer los temores y los miedos que vive la gente en la macrozona. Son las 9 en punto, vamos a ir un breve alto y a la vuelta le vamos a dar la palabra a Natalie y vamos a seguir con este súper importante tema. Vamos y volvemos. Radio Universidad de Chile los invita este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster a disfrutar la temporada de conciertos de jazz del Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago. En esta ocasión estrenando la suite de Zero Gravity, Tres Sombras de Azul, del guitarrista chileno licenciado en Berklee College of Music, Joaquín Bustamante. Esta obra fusiona melodías del jazz y del blues con ritmos del huayno nortino. Además, estarán presentes clásicos del Latin Jazz con todo el ritmo y la energía de sus más de 10 intérpretes en escena. Ya lo saben, este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriosantiago.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Aguas Trayén,
o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9:04. Estamos en esta mañana con Montserrat Rolano, con Francesca Parodi, con Natalie Campuzano. Habíamos iniciado la conversación respecto a la interpelación a la ministra Toá, pero que indudablemente está vinculada con el primer aniversario de la vigencia del estado de excepción. Ahí quería preguntarte, Natalie, dos cosas. Primero, que el estado de sitio, lo recordábamos más temprano, pero lo vamos a volver a decir ahora, es un estado que procede, esto según nuestra institucionalidad, y voy a leer textual, en casos de grave conmoción interior o de guerra civil. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es si el diagnóstico que hace la UDI, que es el que deduzco que hacen para decir que se propone un estado de sitio, sería adecuado como para decir, bueno, lo que tenemos en la zona es estado de grave conmoción interior o de guerra civil. Pero lo segundo, Natalie, que atañe más directamente a la coalición de la que tú formas parte. Este fin de semana nosotros hicimos un artículo donde distintas voces vinculadas con el pueblo mapuche hablaban sobre este primer año del estado de excepción. Para nombrarlos, ¿no? La investigadora Natalia Caniwan, el senador Huanchumilla y la profesora Verónica Figueroa Huencho, hasta hace poquitas semanas subsecretaria de este gobierno. Y los tres coincidían en que este gobierno, Natalie, ha terminado haciendo lo mismo que los anteriores, ¿no? Que se ha quedado con una mirada de seguridad pública sobre el problema y que no ha podido o no ha sabido o no ha querido ir hacia el tema de fondo, que es el problema histórico, ancestral, en fin. Quería preguntarte en esos dos niveles, ¿no? Porque uno tiene que ver con la mirada que está teniendo la ODI sobre el tema, pero la otra tiene que ver con el desempeño de este gobierno que, recordemos, se le cobra la factura porque fue una de sus principales promesas de campaña, ¿no? ¿Cómo olvidar a la ministra Siches en Temucuicui? Claro que las sí. banderitas mapuches. Mira, yo creo que varias cosas, pero voy a ir con la primera para contestar directamente. Yo creo que efectivamente no se han cumplido con las expectativas que algunos tenían de lo que iba a ser este gobierno, y creo que el escenario es más que evidente, ¿no? El escenario ha sido el tema central que se ha dado hoy día, con mucha alevosía, sin quitándole efectivamente la realidad de materia de seguridad, ha sido a eso, ¿no? Y efectivamente el gran comodín que siempre tiene la derecha es en este caso la Araucanía, ¿no? Como cualquier tema que podamos hablar o centrarnos en materia de seguridad es aquello. Históricamente, no solamente lo digo en este gobierno, y creo que efectivamente a lo mejor se esperaba otro tipo de actuar en materia de seguridad, de cómo enfrentar ese espacio, pero no quiero quitar también la relevancia que se han dado planes especiales en materias sociales, ¿no? Que ha tenido el gobierno, como el plan Buen Vivir, que está dirigido por el delegado Víctor Ramos, que está en la Araucanía, y que ha tenido bastante avance, ¿no? Que a lo mejor ha faltado comunicar de mejor manera, pero creo que es relevante también ponerlo sobre la mesa porque en indicadores tanto numéricos en materia de proyección y también de objetivos se ha cumplido ese plan, ¿no? Que tiene que ver con la inyección. Recordar que la Araucanía no solamente se puede indicar o se puede hablar en materia de seguridad, sino que también la otra crisis que tiene y que puede ser vinculada en razón a ella tiene que ver con un tema de pobreza, ¿no? De falta de mecanismos o herramientas en materia de desarrollo, ¿no? Para ese lugar. Por tanto, creo que esa área social se está desarrollando de buena forma. Creo que la otra sí puede ser que podamos estar al debe frente a ello, pero la realidad en materia de correlaciones de fuerza y las voluntades políticas, porque este es un tema que es de Estado, ¿no? No es un tema solamente de gobierno, tampoco están, ¿no? Para poderla resolver. Entonces creo que el conflicto que le toca a este gobierno administrar es un conflicto de Estado, que en este caso no tiene que ver con en este caso mirarse al lado, sino que reconocer que a lo mejor no ha tenido una orientación distinta, pero que hay una carga histórica de por medio que no es llegar y hacerse cargo de un día para otro.
Dicho eso, en materia de relación a la acusación de la ministra Toá, Natalie, bien breve respecto a eso, ¿ah? El senador Buenchumilla, que bueno, tú conoces su estilo, ¿ah? Evita ser ofensivo o descalificar. No pudo evitar una cierta ironía cuando la semana pasada le preguntamos sobre el tema al referirse al Frente Amplio en particular, ¿ah? En esta materia como jóvenes idealistas. De hecho, usé ese concepto obviamente con una connotación irónica, ¿no? Jóvenes idealistas que tenían muy buenas intenciones sin conocer la zona, ¿no? Y sin conocer el problema real, ¿no? ¿Cómo asumes esa crítica? Porque, bueno, lo que tú estás describiendo ahora es la profunda complejidad del problema, ¿no? Sí, mira, yo creo que vamos a tener que hacernos por un buen rato cargo de aquello, ¿no? De lo que dice joven idealista, que no se sabe, que no hay experiencia, etcétera. Y ya está, ¿no? Ya está sobre la mesa, lo han instalado así, pero yo creo que es necesario también que aquellos que emiten aquellas declaraciones del sector que sea, ¿no? Tanto de la ultraderecha, de la derecha, incluso del mundo progresista, también entender de que las complejidades que hoy día existen no nacen desde cuando está el Frente Amplio, ¿no? Las complejidades las vamos a tener porque hay una historia, una carga de por medio, ¿no? El estallido social, el conflicto de la Araucanía, más aún el conflicto de la Araucanía tiene una carga histórica de mucho tiempo y muchos años, ¿no? Donde se reflejan hoy día las complejidades. El sistema de ISAPRES tiene una historia que no nace con el Frente Amplio, nace en otro momento de la historia de Chile, ¿no? Y que nadie se hizo cargo, etcétera, etcétera. Entonces, nos podrán tratar de ser idealistas, lo que consideren, pero está la voluntad de querer avanzar y tener otra mirada, ¿no? Cuestión que algunos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Por tanto, creemos que esa es la manera que tenemos hoy día que aportar, con un sentido de realidad y un sentido también de concretar. Recordar que lo que más le importa a la gente en estos momentos, en una situación de crisis económica, una situación de crisis de seguridad, es que se concrete y que efectivamente se vea esto reflejado en su cotidiano, ¿no? Entonces yo creo que ahí deben estar instaladas las energías para poder avanzar en este ámbito. Y estaba viendo lo que era en materia de la acusación constitucional que se le da a la ministra Toá, y me parece que los 12 puntos que están instalados son bastante ambiguos, ¿no? Ahí invito también a aquellos que nos están escuchando y viendo a poder leerlo. Son no apoyar a Carabineros, crisis en la Araucanía, ¿no? Son temas bastante amplios que efectivamente yo comparto con lo que se indicaba en el panel, que me parece que son fácil de subsanar en su intervención que va a tener la ministra, y creo que puede salir fortalecida. Yo creo que lo que ha mostrado también estos últimos días y semanas la ministra con el despliegue de gobierno ha mostrado gobierno en terreno en términos de concretar, ¿no? Lo que decía hace un rato, concretar, llevar algo concreto, tangible a la gente. Creo que eso se debe seguir haciendo. Y creo que lo que hace el diputado Lonton, que lidera este asunto, también comparto con el panel, que me parece que es una estrategia electoral, ¿no? O sea, va a tener todos los medios durante esta semana. Hoy día va a ser el protagonista de la acusación, por tanto lo miro de esa forma, pero no hay nada sustantivo en términos de fondo, ¿no? De algo que no sepamos, y tampoco esa acusación busca solucionar un problema puntual como tal. Sí, bueno, hablando de hechos concretos, más allá de la retórica que muchas veces abunda en este gobierno, volviendo al caso de la macrozona sur, de la Araucanía, Biobío, el presidente el año pasado, a fines del año pasado, en noviembre, anunció que se iba a instalar en marzo de este año una comisión por la paz en la zona, que va a ser integrada por distintos actores y que iba a tener la perspectiva de poder dar solución al tema más histórico, ¿no? Y que iba a terminar en 2025. Esa comisión se va a instalar en marzo, como digo, estamos en mayo, no ha ocurrido nada al respecto, tampoco ha habido ninguna explicación de por qué eso no ha pasado. Y ahí te pregunto, Francesca, porque, claro, una cosa es el estado de excepción. Si no hubiera estado de excepción, probablemente la situación sería mucho más compleja en términos de seguridad, ¿no? Y de los atentados que ocurren, que son reales y muy, muy complejos y afectan además a la gente, sobre todo más vulnerable. Pero por otro lado está el hacerse cargo, que fue una de las promesas de este gobierno, del asunto más histórico, del conflicto político que hay entre el Estado con el pueblo mapuche, y ahí no se ha visto mucho, no se han exhibido avances en este año y fracción que ha pasado de este gobierno.
¿Cómo analizas eso? Porque, claro, son cuestiones que van por carriles distintos, ¿no? Y el gobierno siempre ha dicho el plan Buen Vivir, ahora la Comisión por la Paz, pero del plan Buen Vivir tampoco se sabe mucho cuáles son los avances, ¿no? Cómo han dado eso, y lo único que se sabe respecto de la zona es el tema de la violencia, ¿no? Que hay veces que retrocede más y otras veces que avanza. ¿Cómo analizas eso desde una perspectiva no solamente coyuntural, ¿no? A propósito de este aniversario que se cumple, sino que también de la situación ahí como más a largo plazo, ¿no? Como el proyecto político de este gobierno? Monse, ¿puedo agregar algo muy breve a tu pregunta? Sí, claro. Bueno, según los analistas, los historiadores y según las propias organizaciones del pueblo mapuche, el problema de fondo es un eufemismo para referirse a las tierras, ¿no? O sea, son tierras bien concretas que el pueblo mapuche dice que les pertenecen, que actualmente tienen otros propietarios, y que no hay solución posible si es que no se pasa por ese tema, ¿no? Bueno, eso era lo que quería agregar. Sí. Sí, es una pregunta compleja de contestar porque yo creo que primero que nada ha habido una sobre-retórica de este gobierno con respecto al diálogo, en plan, vamos a conversar, vamos a qué. Yo recuerdo también en su momento al presidente Boric apoyando a Celestino Córdoba. Entonces, tiene un problema obviamente de credibilidad con respecto a lo que fue y lo que dice. Y yo a diferencia, yo no dije que en esta interpelación en concreto fuera electoral, sino que creo que es una oportunidad para que el gobierno explique. Y eso también pasa con esto de vamos a dialogar, pero vamos a dialogar con quién vamos a dialogar. Y yo creo que eso también es algo y hemos tendido a confundir, y yo creo que eso hay que intentar separarlo, lo que es el conflicto histórico con los pueblos originarios, donde yo creo que hay un problema con la CONADI, porque efectivamente los pueblos originarios no validan a la CONADI como un ente válido para poder solucionar sus problemas, y yo creo que hay un problema de institucionalidad también. Y las legítimas demandas que pueda tener el pueblo mapuche. Y otra cosa bien diferente es el terrorismo que se vive en la macrozona. Y ahí hablar siempre de la macrozona y no obviamente la Araucanía, porque la gente Biobío siempre nos dejan fuera. Entonces, ¿cómo logramos avanzar en dos cosas? Una, obviamente, es una medida de urgencia donde hay que sacar todo el poder que tiene el Estado para poder garantizar seguridad a la gente de la macrozona. Y otra cosa es cómo generamos el diálogo necesario para poder resolver el tema de tierras o conflicto histórico. Entonces, cuando tendemos a pensar de que vamos a parar la quema de casas, camiones o la violencia que se vive en la macrozona con conversar, yo creo que estamos en un error. Esto es como ir a aplicarle a un delincuente que no robe. Eso no va a pasar. Tenemos que tener en ese momento los medios para poder parar eso, para poder encontrar a esas personas, judicializarlas y que obviamente tengan las condenas pertinentes. ¿Y con esas personas se puede conversar o no se puede conversar? Yo creo que con los terroristas no se conversa. Yo creo que con los terroristas no se conversa. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en el típico modelo de desactivación de grupos armados que uno ha visto en otros países, inevitablemente se conversa. Sí, pero perdóname. El Estado colombiano Patricio, conversas con la FARC. Estoy de acuerdo con lo que hizo ETA, lo que hizo IRA. Pero ahí hubo un proceso, pero ahí hubo un proceso de paz. Una detención de la violencia y se sentó un proceso de negociación. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que quién es la organización, por eso es que no es comparable ni con las FARC, ni con ETA, ni con IRA. ¿Cuál es el proceso? ¿Quién es la persona con la que tú tienes que sentar a conversar? Porque no tenemos una banda que tú podrías decir, bueno, es la CAM. Bueno, pero es que resulta que no todos los atentados o no todos los reivindican los mismos grupos. Entonces, ¿quién es el grupo con el que tú te... moderado ahora en relación a todo. Pero por eso mismo te digo, entonces, claro, cuando tú me puedes hacer el proceso de comparación, yo conozco harto el caso de ETA. Claro, aquí hubo un alto al fuego y un proceso de negociación donde hubo una salida pacífica. Pero yo creo que con terroristas hoy en día no se puede negociar porque efectivamente no hay una banda que tú pudieras decir, mira, aquí está la cabeza y este es el modelo de conversación. Pero yo creo que seguir confundiendo el tema de devolución de tierras con el terrorismo que se vive en la macrozona, yo creo que de verdad es un error. Porque efectivamente no creo que las personas que estén detrás sean necesariamente personas que estén reivindicando tierra, sino que creo que son más bandas de crimen organizado y cosas como se han encontrado también con respecto a usurpaciones, a robo de madera, a drogas, y ahí yo creo que también hay que poner ese punto en la mesa. Yo creo que seguridad es una cosa y obviamente, y también creo que pasa bastante por respaldar la institucionalidad, porque comunidades del pueblo mapuche que he tenido la suerte de poder conversar con bastante, no reconocen a la CONADI como un organismo válido. Bueno, sobre este tema, Natalie, ¿algo que agregar? La palabra es toda tuya, sino para pasar al último punto de nuestra conversación. Muy breve. Yo creo que es momento, comparto lo dicho de Francesca,
efectivamente hoy día se están combinando varios fenómenos que se dan dentro de un espacio donde el Estado no ha estado presente, no ha podido estar presente, por los conflictos históricos que sabemos, que hay otros, ya no es solamente la reivindicación. Por tanto, el escenario que hoy día se enfrenta no es solamente el escenario de la reivindicación, el diálogo que en algún momento de la historia se tuvo la oportunidad de poder hacer y no se realizó, sino que hoy día se ha agudizado tanto que tenemos otros actores que han entrado para, en este caso, enlodar más el conflicto, ¿no? En este caso estoy hablando en términos de bandas organizadas, narcotráfico, etcétera, que no podemos desconocer que hoy día son un factor y que complejizan mucho la situación, aún más entendiendo que hay una reivindicación histórica, que eso tenemos que tenerlo siempre presente, yo creo que jamás tenemos que dejarlo de lado, pero también tenemos este conflicto que se da por medio. Entonces, creo que lo que quiero ejemplificar simplemente, para cerrar, es que es mucho más compleja la situación, ¿no? ¿Cómo separas aquello, más allá de que hoy día le toque gobernar al presidente Gabriel Boric, sino que cómo hoy día tú separas aquello, ¿no? ¿Cómo separas aquello entendiendo que hay una reivindicación histórica que el Estado de Chile necesita y debe cumplir y debe dialogar frente a ello, frente a acciones que efectivamente menoscaban el territorio? No quería dejarlo como una pequeña reflexión. Ya, pues bueno, quería dejar los últimos minutos para que sigamos haciéndonos la gran pregunta que quedó instalada luego de la elección del 7 de mayo pasado, una pregunta que interpela a Evópoli, partido del cual Francesca es integrante de la Comisión Política, que interpela, por supuesto, a Prodignidad, y que, bueno, tiene que ver, por un lado, cómo va a continuar el proceso constituyente, pero por el otro lado también qué hacer, ¿no?, frente a esta irrupción tan enérgica del Partido Republicano en la agenda pública. En estos días, dentro de las preguntas que se han hecho, es si todo el mundo adhiere o no a las ideas del Partido Republicano, entonces por qué la gente votó como votó, qué tipo de gobernabilidad o gobernanza debería darle el Partido Republicano al Consejo Constitucional, cuál debería ser la relación con la Comisión de Expertos, y ya puestos en perspectiva, no lo vamos a negar, para el plebiscito de salida, es decir, apruebo o rechazo, tanto como para las próximas contiendas electorales, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con apruebo de dignidad, incluso la ministra de la Mujer dijo anteayer en la televisión que no descartaba eventualmente votar rechazo en el plebiscito de salida. Por lo tanto, sí, es una pregunta que ya está instalada, ¿no? Sí, yo quiero agregar a eso los dichos desafortunados, que él mismo lo reconoció, de Luis Silva, una entrevista que entiendo dio la semana pasada, por lo tanto fue antes del cónclave incluso del Partido Republicano. Y del silencio republicano. Del silencio, sí. Pero donde él en esa entrevista es bien transparente. Si uno lee la entrevista completa, se da cuenta que no es una frase, sino que es el sentido completo de la entrevista, donde él plantea que no le ve mucho sentido, sí, conversar, pero no llegar a acuerdo con quien piensa distinto, y es una minoría, porque así lo estableció democráticamente la ciudadanía. Más allá de que él dijo después que era una mala entrevista, que había que llegar a acuerdos, ¿no? Pero pareciera ser también parte del, más allá del silencio, del ánimo que hay en el Partido Republicano, decir, bueno, nosotros somos mayoría y ya tiene todo el sentido. Además, tiene lógica, ¿no? Esto de decir, somos mayoría, por lo tanto se va a imponer nuestro punto de vista, que fue lo que pasó también en el proceso anterior, pero para el otro lado. Sí, pues bueno, y esto del silencio además que es una cuestión bien inédita en la política. O sea, uno puede no dar una entrevista en 2 días, pero que un partido completo tome la decisión de no dar entrevistas cuando la naturaleza de la política es la disputa de las ideas, es bien llamativo, ¿no? Sí. Es como, no queremos decir públicamente lo que pensamos, ¿no? Algo así podría ser perfectamente interpretable a la luz de esa decisión. Bueno, Francesca, gran pregunta para el ala de la derecha a la que tú perteneces. A ver, primero que nada, yo tengo una terrible decepción con respecto a los resultados electorales, no porque no me gusten en sí mismo que gane uno o gane otro, porque yo creo que este proceso se tiene que cerrar en diciembre, y no cerrar porque no funcionó, sino que cerrar porque necesitamos cerrar el capítulo con una nueva constitución, independiente de que la gente pueda estar hoy día más motivada o menos motivada con el proceso en sí mismo. Recuerden, yo vengo de la prueba de la entrada y lamentablemente rechacé el mal texto constitucional que se propuso. Y tengo la esperanza aún de que esto se pueda revertir y podamos tener una constitución. Ahora,
Yo creo que, a ver, el Partido Republicano efectivamente creo que al igual que el gobierno, que tiene dos coaliciones de gobierno, no coaliciones, pero podría ser de repente coaliciones de gobierno, tiene un problema porque efectivamente creo que tiene un alma que es más revanchista con respecto a, bueno, la vez pasada nos pasaron máquinas a nosotros, ahora pasamos máquinas a nosotros de vuelta, y otra alma que es más de, oye, esta cuestión tiene que salir bien. Y ahí también creo que la petición de silencio para evitar fails, como dijo el Partido Republicano. Yo espero que esta mayoría que tiene, que es una mayoría que no le basta para poder aprobar y llevarse la pelota para la casa, pero sí para poder buscar las alianzas necesarias para poder escribir la nueva Constitución, sea absolutamente desde el acuerdo de conversar con otros sectores. ¿Por qué? Porque si finalmente terminamos, y lo que nos pasó en el texto pasado, de un texto que más que un texto constitucional era un texto más bien ideológico, dogmático, va a terminar pasando lo mismo que pasó en el proceso pasado. Y por otro lado también no solo en el fondo, sino que también en la forma. Yo creo que la forma, a base ahora que tuvo la izquierda en el primer proceso, terminó con que a la gente no le gustara tampoco. Y no creo que el porcentaje obtenido por republicanos signifique que todo el mundo sea de derecha. Entonces yo creo que tuvo un voto que es meritorio, que por cierto ojalá lo sepan administrar bien. Yo soy escéptica con un ala del sector republicano, pero entender de que aquí hay un voto también coyuntural con respecto a temáticas de seguridad, y efectivamente creo que se mezclaron un poco las cosas. Ahora, para hacer la autocrítica también, para no únicamente estar criticando, bueno, al gobierno yo creo que supo de alguna manera soportar un poco el golpe, creo que no fue tan duro con el gobierno como se vaticinaba que podía ser. La centroizquierda que desaparece, y Chile Vamos que queda en una situación bastante incómoda, porque los resultados de Chile Vamos fueron malos. Y eso hay que decirlo. Salían con mucho, es que esto es caro, el presidente, un mal gobierno, y yo decía, bueno, claro, efectivamente yo coincido que este es un mal gobierno, pero nosotros no estamos siendo una alternativa tampoco en este momento para poder dar soluciones a este gobierno. Y ahí yo creo también que la necesaria conversación y reflexión que tenemos que hacer como sector político, y ahí yo espero de que particularmente nuestra consejera constitucional, porque tenemos solamente una, que es muy meritorio, por cierto, yo felicito a Gloria por la campaña que hizo, con un tremendo compañero de lista como fue Jaime Rabinet, que hizo que finalmente Gloria pudiera entrar, sea un camino de conversación entre la derecha y también los sectores de izquierda. Porque si alguien se lleva la pelota para la casa, vamos a fracasar nuevamente en diciembre. Francesca, solo para terminar, en general, entonces, ¿tú piensas que Chile Vamos debería ser más propositivo en la política actual? De todas maneras, de todas maneras. O sea, yo creo que en este momento nosotros tenemos que colaborar a poder avanzar como país. Si nosotros pensamos en las próximas elecciones, no, votémosle todo en contra y rechacémosle todo y que este sea el gobierno que menos cumplió su programa de gobierno. Yo creo que eso le va a pasar per se, pero no porque Chile Vamos tenga que votar en contra, sino que cómo nosotros podemos proponer para poder mejorar y poder ayudar a avanzar en aquellas cosas que nosotros creemos que son relevantes. Y ahí si nos atrincheramos, Patricio, vamos a cometer un error. Y ahí yo espero también de que Bópoli tenga un sector, bien, aunque es insignificante cuantitativamente, que sea significante cualitativamente. Sí. Bueno, el tono que hemos visto acá, bueno, también conocemos a Gloria Hood porque fue panelista de acá de la radio, no es mayoritario en la composición de la convención, lamentablemente, y en la centro derecha igual hemos escuchado esta última semana algunas voces muy autocríticas respecto del resultado, no tan autocomplacientes como algunos integrantes, por ejemplo, de la UDI. Ahí se nota una diferencia, si uno escucha, por ejemplo, a la diputada Sandón, que la tuvimos aquí hace unos días, a su hermano también, en Tolerancia Cero, planteó un escenario muy parecido a lo que dice Francesca, en el sentido de que hay que hacerse cargo de los problemas de la gente, hay que exhibir también que la clase política está poniéndose de acuerdo para dar soluciones, y si es que eso no ocurre en este gobierno, eso le va a tocar, ese problema se va a trasladar para el próximo gobierno, sea de CAST, sea de derecha, sea del sector que sea. Ahí, Natalie, preguntarte cómo lo ves, porque no solamente en el tema constitucional, ¿no? ¿Cuál es el tono que tiene que encontrar la centroizquierda, el Frente Amplio, en una instancia que va a estar bien polarizada? Porque evidentemente hay mucha desconfianza en el proceso, sobre todo después del resultado, y hay quienes que a priori quieren que fracase, ¿no? ¿Cómo poder manejar eso en este momento cuando hay tanta desánimo, ¿no? Y también desconfianza en que esto va
va a llegar a buen puerto. Mira, yo creo que el ánimo de una nueva constitución entendemos que es necesario, pero que hay que ser realista, que hoy día no es la prioridad de los chilenos y las chilenas. Y a raíz de eso también se entienden los resultados republicanos, que fueron aquellos que le hablaron del cotidiano, ¿no? Le hablaron el tema, la coyuntura, que en un momento se dio era seguridad, ¿no? Con cero propuestas, desde mi punto de vista, con cero propuestas a una nueva constitución, pero con un relato que era del cotidiano de la gente, ¿no? Y ahí lo que me preocupa de aquello es que a raíz del análisis de los resultados, generando la autocrítica, no quiero redundar, pero la autocrítica de todos los sectores, en el caso nuestro también, del por qué republicanos que arriba, y nosotros nos fuimos del sentido común, ¿no? Mayoritario, etcétera. También al tener cuidado, tanto para el mundo de la izquierda progresista, incluso de la derecha democrática, a tener cuidado con estos cantos de sirena, ¿no? Porque sabemos que viene en un año más, próximo año, lo que ya está a la vuelta de la esquina, las siguientes elecciones, y luego las siguientes elecciones, ¿no? Bueno, y este año plebiscito de salida. Por tanto, creo que se hace muy tentador también seguir un relato que pareciera ser que le hizo sentido a la gente, pero que desde mi punto de vista yo creo que es profundamente coyuntural. Yo creo que hay muchos votos que en algún momento fueron de la lista del pueblo y que fueron a republicanos, ¿no? que incluso han tenido esta movilidad dentro de lo que es el escenario porque no creen en las instituciones políticas, no creen en este caso, no creen en lo que de alguna otra manera representan los partidos que han tenido la posibilidad de gobernar y a la vez también que se muestran de una manera más seria, ¿no? Y sino que ese castigo lo castigan en una parte, castigaron al anterior gobierno y ahora castigan al otro gobierno. Por tanto, yo creo que vamos a tener un escenario que es pendular, por tanto, también miro eso con bastante esperanza y que creo creo necesario, con esto finalizo, que efectivamente lo que el Partido Republicano tenga la verdadera intención de hacer una nueva constitución, ¿no? Porque yo creo que esta es la última oportunidad que tenemos de alguna otra manera, ¿no? Para poder tener una nueva constitución. Natalie, sí. No, es que se nos acabó el tiempo, pero quería preguntarte algo porque estamos como yéndonos, ¿no? ¿De qué manera desafía yo sé que esta es una gran pregunta, pero resumiendo, ¿no? ¿De qué manera desafía esto a la izquierda, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, pero por ejemplo Francisco Vidal, que es profesor de historia, decía que este era el peor resultado de la izquierda en 90 años. Con lo cual me imagino que quiere decir que desde antes de Pedro Aguirre Cerda que no le iba tan mal a la izquierda, ¿no? Y además aludía cualitativamente al hecho de que a la izquierda le iba especialmente mal en los sectores populares donde por definición debería irle mejor, ¿no? Bueno, a ese respecto, sé que la respuesta da para largo, pero dado el poco tiempo que nos queda. De resumir, mira, porque es muy interesante aquello. Yo creo que primero hoy día estamos hablando de una ultraderecha que se instala no solamente de manera nacional o local, sino que de manera internacional. Si uno ve desde la lógica, desde el actuar que tienen otros países, desde la comparación de cómo han actuado en España, en Brasil u otros lugares, es copiar y pegar, ¿no? Entonces yo creo que hay una articulación mayor en este aspecto y por parte de nosotros tenemos el desafío de volver a los lugares donde en algún momento estuvimos, ¿no? De hacerle sentido a los espacios populares y efectivamente también actuar en la tangibilidad. Yo creo que Chile está un poco, a raíz de estos 4 años, cansado del estrés político que ha tenido y creo que es momento hoy día mostrar la seriedad del momento, no perdiendo el objetivo, ¿no? Pero para poder concretar tanto en lo cotidiano, y ahí el rol del gobierno es muy claro y tiene que ser muy tajante en aquello, pero también con la conducción de lo que se requiere para los próximos años y desafiar, y por eso yo quería terminar con que ojalá el Partido Republicano tenga la intención de tener una nueva constitución, porque mi percepción es que lo que están creando es que nos quedemos con la actual constitución. Nos vamos volando. Natalie Campuzano, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Lo mismo Francesca. Gracias a usted. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa rapidito y a la vuelta estamos con Claudio Medrano acá en el estudio.